La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú estás aquí alimentándote, así como te alimentas en el desayuno, en la comida, en la cena. Debes de alimentar tu espíritu, tu entendimiento a través de la palabra de Dios. ¿Está bien? Y en estos días que estuvimos un poquito descansando, estaba meditando sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, y analizando todo esto, podemos ver que es el libro más vendido que existe en toda la historia, que es el bestseller más fabuloso, más grandioso que puede haber, y nadie ha podido acallar lo que dice esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, este libro, no es solo un libro de literatura, no es la literatura hebrea nada más. Para mucha gente que no tiene la revelación de lo que es la palabra, es una literatura nada más. Pero para nosotros la palabra de Dios es vida. Es una escritura profética, es una palabra que siempre se ha cumplido a través de los años. Y a través de todo lo que tú puedes ver, hoy quise ponerle a este estudio para que se cumpliese. ¿Cómo se llama? Para que se cumpliese. Estaba viendo los evangelios y siempre que Jesús hacía algo, por ejemplo, podemos ver aquí en Mateo 8, y dice aquí en Mateo 8:14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre lo dejó. Ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Para qué? ¿Cómo dice ahí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, ¿qué? Tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, dice la palabra de Dios que Dios no hace nada, y no hace nada si no se lo revela, no revela primero sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Sí? Y esta palabra tiene que ser profetizada. Tú eres profetizado, tú fuiste profetizado. Tú estás aquí porque hay una profecía sobre tu vida. Jesús, toda la palabra que vino a través de los tiempos, a través de todos los profetas, todo lo que habló Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Josué, Moisés, todos esos era la palabra de Dios, y todos apuntaban hacia Jesucristo. Y toda esa palabra que se habló sobre Jesucristo a través de los tiempos, a través de los siglos, llegó un momento que llegó a una mujer, a una virgen, que se le apareció el ángel, y esa virgen dijo: hágase conmigo conforme a ¿qué? A la palabra. Toda esa palabra que habían hablado los profetas, que Dios había hablado a través del Espíritu Santo a los profetas, esa palabra se cumplió en una mujer que tuvo fe y que dijo: hágase conmigo ¿qué? Conforme a ¿qué? Y esa mujer se embarazó de esa palabra, y esa palabra dice que se hizo carne. ¿Por qué? Porque todo lo que se habló de Jesucristo se cumplió. ¿Está bien? Y sabes, todo lo que se habla de ti, todo lo que se dice de ti, se tiene que cumplir. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una profecía. Dilo, ¿es una qué? Profecía. ¿Sí? Aquí en Mateo 4:14, si tú lees todos los evangelios hablan, y todo lo que hacía Jesús decía para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho, y se hacía cualquier cosa. Todo está absolutamente profetizado. Todo lo que va a suceder, no hay nada oculto. Dios no te oculta nada, Dios no te esconde nada. No vienen tiempos en los cuales tú no vas a saber lo que pasa. Todo lo que va a suceder ya está escrito. Todo lo que está sucediendo está escrito. Y lo único que tienes que saber es lo que está escrito, para que lo hagas parte de tu vida, para que lo hagas parte de tu conocimiento, parte de la revelación, y puedas vivirlo. Dios quiere que vivas una vida de salud, Dios quiere que vivas una vida de éxito, Dios quiere que vivas una vida completamente sano, Dios quiere que vivas una vida completamente libre, porque dice la palabra: conocerás la verdad y esa verdad te hará totalmente libre. Y si Jesús te hace libre, entonces eres verdaderamente libre. Amén. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y si no, pues es lo que dice la palabra. ¿Está bien? Dice en Mateo 2:17, entonces se cumplió. Dilo, entonces ¿qué? Se cumplió. ¿Qué se cumplió?
Lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. ¿Por qué? Porque perecieron. Sabes, estaba profetizado que una vez iban a llegar unos magos, iban a llegar ahí a Israel, iban a hablar con el rey se había enojado y quiso matar a todos los niños menores de 2 años, en menos de 1 año, los mató. ¿Sabes? A todos los, ¿por qué? Porque tenía celos de que venía un nuevo rey. Y estaba profetizado que tú ibas a ser sanado por las llagas de Jesucristo. Estaba profetizado que Jesús iba a venir a este mundo. Estaba profetizado que iba a ser muerto, iba a ser crucificado. Si nosotros podemos leer el Salmo 22 rápidamente. Salmo 22. Yo sé que ya traen sus Biblias prendidas, ¿o no? Salmo 22, ¿qué dice ahí? ¿Ya lo tienen? Dice: Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay de mí reposo. Pero tú eres santo, que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, mueven la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pues tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Dice en el 15: como un tiesto se secó mi vigor, y como mi lengua se pecó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, ¿qué? Mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron, ¿qué? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Este salmo fue escrito por David, pero te voy a decir algo: David nunca fue crucificado, ¿o sí? David nunca estuvo en una cruz. A David nunca le horadaron las manos y los pies. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es una profecía. Dilo, ¿es una qué? Profecía de lo que iba a suceder con Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede tiene que ser ¿qué? Dilo, ¿tiene que ser qué? Profetizado. ¿Sabías que Dios tenía en mente tu vida, todo lo que tú eres hasta estos días, 2015? ¿Está bien? Sí, vamos a leer lo que dice aquí en Efesios. Yo sé que son muy rápidos para encontrar las escrituras. Dice aquí en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Dice: nos bendijo, ¿qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabes? Estaba profetizado tu nacimiento, y tu nacimiento estaba profetizado antes de la fundación del mundo. Tu nacimiento ya estaba profetizado. ¿Por qué? Porque la visión que Dios tenía de tu vida, la visión que Dios tenía de tu nacimiento, la visión que Dios tenía de tu vivir en esta tierra, la visión que Dios tenía para que tú vivieras en el cielo, en la santidad de Dios, ya estaba visto por Él. Porque te voy a decir algo: Dios termina las cosas y luego las empieza. ¿Lo entendiste? Yo no, pero así es la cosa. ¿Sí? Dios termina las cosas, ¿sí? Y luego las empieza. Primero las profetiza, primero las habla, primero tiene la visión, primero tiene el sueño de las cosas, primero tiene el sueño de tu vida. Y sabes, Él esperó más de millones de años para que tú vinieras a este mundo, 2015, y cuando tú naciste, Él está en un regocijo tremendo. Es una alegría que tú hayas nacido. Eres su creación, el hijo más preciado que Él había anhelado. Por eso estábamos cantando esta canción, que Dios te ama. ¿Sí? ¿Lo puedes entender? Dios te ama y fue profetizada tu vida. Y aquí dice que bendito sea el Dios y Padre, según nos escogió en Él. ¿Cuándo te escogió?
antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para un propósito. Toda la gente que pasa en esta tierra tiene un propósito. Muchas veces la gente no sabe por qué está viviendo en esta tierra. La están pasando ahí, la están pasando comiendo, durmiendo, viendo la tele, haciendo nada, sin saber cuál es el propósito para cuál Dios los creó, para cuál Dios los puso en esta tierra. ¿Tú crees que Dios te puso en esta tierra nada más para que la pasaras ahí? No, tu vida y mi vida tienen un propósito. Dígale junto, tienes un propósito en esta vida. Pero ese propósito, Dios tiene una voluntad, y esa voluntad está puesta en ese propósito. Y dice la palabra que Él apresura su palabra, su profecía, para ponerla por obra. Pero Dios se enfrenta a algo que es el único ser al cual se puede enfrentar para que se echen a perder los planes que Él tiene. Ese ser que Dios creó, lo creó tan perfecto que le dio libre albedrío. Dilo, ¿libre qué? Albedrío. Y tú escoges, estás delante de Dios, seguir su palabra o seguir las reglas que los hombres han puesto. ¿Qué es lo que escoges? La experiencia humana, la sabiduría humana, la situación humana, las reglas del hombre, o meterte en la palabra de Dios. Dios te creó y creó al hombre con un propósito que su palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que Dios te escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fueras ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué no están leyendo lo que estoy aquí? ¿No trajeron sus Biblias o qué? ¿No están aquí puestas? Dios te escogió ¿qué? Dilo, antes de qué? De la fundación del mundo, con un propósito para que fuera santo y sin mancha delante de Él. Dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor. Dilo, ¿cómo te escogió? En amor, habiéndote predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? ¿Por qué quiere decir eso del según el puro afecto de su voluntad? ¿Sabes quién dijo por allá? A ver, levanta la mano. ¿Qué dijiste? Porque le dio la gana, bien dicho. ¿Por qué te escogió? Dilo, porque le dio la gana escogerte. ¿Por qué no escogió a tu compadre? No, sí lo escogió también, ¿no? Lo escogió, ¿por qué? Porque su voluntad, ¿me entiendes? Es que tú vivas en el mundo y en lo eterno juntamente con Él, de acuerdo a su palabra, es su voluntad. ¿Ven? Eso es la verdad. Eso es la verdad y esa es la voluntad de Dios. Que seas una persona como Él es, que seas una persona de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él es. Dice que Él sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seas sano, ¿sí o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Lo sabías? Sí, pero ¿por qué vives enfermo? Ay, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿no es cierto? Sí, dice, ¿para qué te escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptados en el amado. Te aceptó. ¿Sabes? Una cosa es ser bendecido y otra cosa es ser ¿qué? Aceptado. ¿Sabes? Dice la palabra que Dios es bueno y hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Sí o no? Hace salir el sol sobre la hierbabuena, sobre las verduras, sobre ¿qué más? Sobre las naranjas, pero también hace salir el sol sobre las amapolas, sobre los delincuentes, sobre los narcotraficantes. ¿Por qué? Dios no hace acepción de personas. Son bendecidos. Pero una cosa es ser bendecido y otra cosa es ser aceptado. Y por eso dice Dios, la palabra de Dios, que Él te hizo acepto. ¿Cómo te hizo? Acepto en el amado. Eres un privilegiado. Dale un codazo al de junto, dile, eres un privilegiado. Eres un privilegiado. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que sucede? Porque en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, y que nos hizo, ¿qué nos hizo ahí? ¿Cómo nos hizo?
sobreabundar, dilo, sobreabundar. Porque sabes que en el reino de los cielos hay sobreabundancia de todas las cosas, pero sobre todo, mira, lo más importante es que una persona tenga inteligencia y sabiduría. Dice, porque nos hizo sobreabundar ¿en qué? Mira, con la sabiduría tienes todo, con la inteligencia tienes todo. Pero cuando estás fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, la inteligencia y la sabiduría se te tapan y empiezas a entrar en otras situaciones, en otros ritos, en otras cosas que no están escritas aquí en la palabra de Dios y que ni siquiera están en la voluntad de Dios, y que tú piensas que te traen paz, que te traen alegría, pero la verdad, al final de cuentas, todo tiene su factura. Pero cuando está la gracia de Dios, cuando está la gracia de Dios, esa gracia te hace sobreabundar en inteligencia y en sabiduría. Amén. Esa gracia de Dios con la inteligencia y con la sabiduría te lleva a lugares que ni siquiera tú te habías imaginado. Lugares grandiosos, lugares que ni siquiera tú los pensaste. Te llegan a ti situaciones que ni siquiera las imaginaste, porque están en el corazón de Dios solamente. Y Dios tiene cosas grandiosas para tu vida, no importa la edad que tengas. Levanten la mano los que se sienten viejos. ¿Tú te sientes viejo? Joven, amén. ¿Sí? Sabes, no importa la edad que tengas, Dios quiere bendecirte, porque dice la palabra de Dios que Él te va a llevar, que estés lleno de días, lleno de años, satisfecho de que has vivido. Dar un aplauso al Señor. Amén. Dice aquí que nos hizo sobreabundar. Dilo, ¿sobre qué? Sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Misterio de qué? Mucha gente ni siquiera sabe cuál es el misterio de la voluntad de Dios. Ni siquiera saben del misterio de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Pero sabes, aquí está en este libro revelado, porque Dios ha profetizado sobre tu vida para que sepas cuál es su voluntad y a dónde quiere llevarte. Dios es un Dios de éxito, Dios es un Dios de victoria. Él nunca pierde. Los que pierden son los que no aceptan su palabra y su voluntad. ¿Tú sabes cuando te mueras a dónde vas a ir? Pero ¿cómo es eso? Yo sé cuando me muera a dónde voy a ir. No, la palabra de Dios dice que no te vas a ir, ya estás. Dilo, ya estoy. Ya estoy. Porque sabes, cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, la eternidad llega a tu vida y en esa eternidad te empiezas a mover. El hombre se separó de Dios. El hombre se separó de Dios. En el pecado se separó de Dios. Y sabes, el hombre Adán tenía conectado la eternidad con la tierra, la eternidad con el tiempo y el tiempo con la eternidad. ¿Y sabes a qué vino Jesucristo? A conectar otra vez la eternidad con el tiempo. Y si ya lo conectó, entonces si tú estás en Cristo, tú tienes ya conectada la eternidad con el tiempo. Y tú puedes vivir la eternidad, que es el reino de Dios, en este tiempo. Lo único que sucede es que se deteriora tu cuerpo. ¿Y qué? Te bajas del cuerpo, como cuando te bajas del carro y lo apagas y llegas a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres eterno. Tú eres una persona eterna. Dígale junto, eres eterno. ¿Pero dónde vas a pasar la eternidad? Dice aquí, ¿dónde andábamos? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se ha propuesto, Dios se ha propuesto, dilo, Dios se ha propuesto de darte a conocer la revelación de los misterios de Dios. Esos misterios de Dios son la voluntad que Él tiene para la gente, la voluntad que Él tiene para tu vida. Y mira cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ver Corintios, Primera de Corintios. ¿Estás atento? Bueno, no le pierdas, porque si le pierdes ya no te... Dice en Corintios, 1 Corintios 2, 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que, ¿cómo está qué? ¿Cómo está qué?
escrito, dilo, ¿cómo está qué? Y entonces, si está escrito, está profetizado. Y si está profetizado, es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, es algo para ti. Y si es algo para ti, cuando se te revela, entonces es tuyo. Si no lo tienes revelado, entonces no es tuyo. ¿Lo tienes revelado? Bueno, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Dios las preparó para quienes. Sabes, cosas que ni siquiera te has imaginado, cosas que ni siquiera tú has soñado, que tú dices, oye Señor, yo quiero esto, yo quiero Señor lo otro, pero sabes que Dios tiene cosas más grandes que tú, lo que tú puedes soñar. Dice, porque mis pensamientos son más grandes que mis pensamientos, mis caminos más grandes que tus caminos, porque sabes que la mentalidad de Dios es una mentalidad infinita, es una mentalidad grandiosa, y Él quiere revelarte esa mentalidad a ti para que tú entres en una mentalidad de un Dios grande. Porque Dios es de un Dios grande, Dios es el creador de todas las cosas. Dice la palabra que todo el universo lo puede sostener con su mano. ¿Lo puedes entender? ¿Puedes entender eso? Por eso dice, cosa que ojo no vio, cosa que ni oído yo, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Para todos los que realmente, verdaderamente lo aman. ¿Y sabes qué? Alguien que amas es alguien que conoces, alguien que tiene relación con Él, alguien que realmente es real para ti. Perdón, pero es real así, ¿o no? ¿Sí o no? Tú no puedes amar a alguien que no conoces, ¿no? Yo puedo decir, amo al ministro de Gobernación. Tienes que amar al ministro. No, pues ¿qué vas a amar? Si ni además me cobra impuestos el del otro de Hacienda. Amo a Peña Nieto, pues ¿qué? Mi vida lo he visto, ¿no? ¿Sabes qué? Amo a mi esposa, ¿por qué? Porque tengo relación, tengo comunicación, una comunicación de ir y venir, ¿es cierto o no? ¿Sí? Bueno, dice aquí, pero Dios, en el 10, ¿qué sucedió ahí? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos la reveló, ¿qué? Por el Espíritu. Tú no puedes tener algo que Dios quiere para ti si no lo tienes revelado. ¿Está bien? ¿Sí? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, dilo, ¿para qué? Lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Hay un testamento, ¿no es cierto? Y en ese testamento puede estar ahí. Y yo te puedo decir una cosa, si tú no conoces ese testamento y no vas y reclamas los beneficios de ese testamento que te dejó tu papá, te puedes morir de hambre. ¿Por qué? Porque no conoces las bases de la herencia, no conoces lo que Dios te ha heredado. Pero Dios te dice, te ha enviado el Espíritu Santo para que te revele la palabra profética, la palabra que está escrita, para que te revele lo que te pertenece a ti, para que te revele la posición donde estás, para que te revele tu futuro, para que te revele dónde vas a ir, para que te revele el propósito para tu vida. ¿Ven? Es ahí donde debes de estar parado, en la revelación de la palabra de Dios. Yo no voy a venir aquí a contarte experiencias y cosas así, literatura, filosofía. Está bien, ¿sí? Te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es vida y vida en abundancia para ti. Eso es para ti. ¿Ven? Bueno, ¿dónde andábamos? Efesios. En el 11, 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos ¿qué? Y mira, hay tanta bendición que tiene que ser real en tu vida esa bendición. No puede haber una bendición que no sea real para ti. Esa bendición que Dios trae para tu vida la tienes que palpar. Esa bendición la tienes que tocar. Esa bendición tiene que llegar a tu vida. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dilo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y ¿qué? Te alcanzarán. Es más, tú irás corriendo, y yo lo veo así, irás corriendo, y como el tacleador va con tras del que va la bola, y sabes que lo taclea, lo alcanza, y sabes que cuando estás en la palabra de Dios, las bendiciones te alcanzan. Dilo, las bendiciones ¿qué? Te alcanzan, te taclean y tocan a tu puerta, y tú abres y se llena tu vida y todo lo que tú eres de bendición, por causa de que esas bendiciones son para ti. Cuando tú las sabes, cuando tú las reclamas, esas bendiciones no tienes que irlas a buscar. Como mucha gente dice, pues todos los lunes ando buscando a la chuleta, ¿no? Pues la chuleta yo lo tengo en mi casa, ¿no? Bien chula mi esposa, ¿no? ¿Por qué? Es bendición, dilo, bendición. Y cuando está la bendición, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Qué haces tú? Alabanza, ¿de qué? De su gracia. Tienes que estar agradecido. ¿Dilo qué? Cuando hay tanta bendición en tu vida, estamos agradecidos, ¿sí o no? Yo estoy agradecido porque Dios está aquí. Dios me ama. Y sabes, hay una gran bendición. Aquí está la mamá de mi esposa, mi suegra. Ha venido aquí, ha venido varias veces, pero que está aquí, yo creo que le des un aplauso a mi suegra. Es una bendición que esté aquí con su marido, escuchando la palabra de Dios. Y yo sé que toda la familia estamos en esto, en Jesús. Y sabes, es una promesa, porque dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Amén. Y es una palabra que tiene que venir a mi corazón. Es una palabra que tiene que venir a mí. Una vez estaba yo en Estados Unidos y alguien invitó a una profeta muy famosa y llegué ahí a la reunión, estaban comiendo esto, lo otro. Yo no conocía a la profeta, ni me sabía de mí, ni nada. Pues no me gustaba mucho esa profeta porque, pues bueno, no les digo por qué, pero bueno. Y me dijo, oye, tú tienes una gran preocupación. Y le dije, pues ya le falló a la profeta. Querida profeta, no tengo ninguna preocupación. Estoy en Jesús y estoy bastante bien. Dice, no. Dice, tu mamá murió cuando tú ni siquiera conocías a Jesucristo y te quedó esa gran preocupación. ¿De dónde estaría tu madre en la eternidad? Le dije, profeta, a ver, dime algo de eso. Creo que te estoy empezando a poner atención. Y me dijo, y me dice el Señor que Él la tiene en su regazo. Te voy a decir algo. Llegué y se lo conté a mi hermana, se lo conté a mi hermano y bueno, tocó nuestras vidas. Pero nosotros conocimos al Señor y mi madre pues no tuvo la revelación de Jesucristo que nosotros tuvimos y lo que nos preocupa no sea ya tanto en este mundo, sino la eternidad. ¿Es cierto o no? ¿Verdad? Pero la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos, ¿qué? Tú y toda tu casa. Y mira, para Dios no hay tiempo, porque Él vive en lo eterno. Y sabes, dice la palabra de Dios aquí que Jesucristo sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y para poder sanar a los enfermos, dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él sanó a los enfermos antes de ser crucificado. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna y se mueve en el presente, pasado y futuro. Y dice que la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros no podemos muchas veces entender lo que es lo eterno, pero lo eterno está ahí. Y la visión y la palabra de Dios y la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas es más grande que lo que tú y yo podemos entender. Amén. Hace poco murió mi suegro
Y ahorita cantaba una canción que le fascinaba y él la cantaba y la cantaba. Una habitación, ¿cómo va? Quiero construir una habitación, una habitación. Y mira, la palabra de Dios se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. A pesar de ti y a pesar de mí. Porque imagina tener el Señor fe, tener fe en ti y en mí. Dar y enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Aun cuando éramos de lo peorcito, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, Marlon? ¿Cómo nos ha cambiado el Señor? Cuando veo a Marlon aquí, un chavo amigo de mi hijo desde chicos, me dice Gabriel, ¿Marlon? Digo, ¿qué tiene Marlon? Marlon, convertido, creyente, predicador. Lourdes dice, Marlon para gloria y honra del Señor. Vidas totalmente cambiadas y transformadas. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque esta palabra es una palabra profética. Es una palabra que se cumple en tu vida. Es una palabra que Dios habló antes de la fundación del mundo. Y yo puedo leerlo. Y el otro día estábamos leyendo, ¿te acuerdas de Juan 17? La palabra, la oración última de Jesucristo. Y esa oración última de Jesucristo habla de ti y de mí. Y habla de Él mismo. Porque Jesucristo vino a esta tierra, caminó en esta tierra como hombre, se hizo hombre, dejó su gloria, pero para poder regresar a la gloria, ¿sabías, Marlon, que Él tuvo que profetizar sobre sí mismo para poder llegar otra vez a donde estaba? ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda hacerse si no está profetizado antes. Tú estás profetizado. Muchas mujeres llegan, ay, que mi hijo que anda aquí y que anda, y son mujeres que están entregadas al Señor. Y le digo, no tengas problema. Este hombre está pactado, tu hijo está pactado, tu hijo ya está pactado. No puede apartarse de la profecía que se habló sobre él. ¿Se acuerdan de Reinaldo, que les he hablado muchas veces, ¿cierto? Reinaldo era drogadicto, borracho, parrandero, jugador, un Juan charrasqueado cualquiera, de lo peorcito. Y estaba tirado ahí en su vómito, ¿me entiendes? Ahí borracho. Y llamaban a la mamá a la patrulla porque decían, ya ni lo queremos en la cárcel, está de lo peor. La cárcel nomás nos echa a perder a los presos. Corrompe la cárcel. Y llegaba la mamá y dice, yo tampoco lo quiero. Decía, porque este no es mi hijo. Mi hijo es un predicador de la palabra de Dios. Mi hijo es un profeta. Mi hijo habla la palabra de Dios. Mi hijo vive la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que es ese hombre ahora? Un hombre que vive la palabra de Dios y que la predica. Vidas transformadas a través de la palabra y la boca de la gente que la habla, que la dice. Cuando estaba en el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaban y decían, así dice el Señor, porque ellos eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Y ellos hablaban a través del Espíritu, a ellos hablaban a través, haciendo y diciendo la voluntad de Dios y lo que iba a venir. Por eso decían, así dice el Señor, esto va a suceder, esto va a pasar. Cuando llegó Jesucristo, Él no podía decir, así dice el Señor, porque Él era el Señor. Y entonces Él decía, de cierto te digo. Y cuando viene la palabra de Dios a través de Jesucristo, es una palabra que es cierta, sobre cierta, sobre cierta. Y lo que habla Jesús sobre tu vida. ¿Lo has leído lo que habla Jesús sobre tu vida? ¿Tienes idea lo que habla Jesús sobre tu vida? Abre Juan 17. Juan 17. Estas cosas pensó Jesús. Estas cosas pensó Jesús levantando los ojos al cielo. ¿Eso dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Estas cosas habló, dilo, estas cosas que hizo. Estas cosas que hizo. Otra vez, estas cosas que habló Jesús. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué dice ahí? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo, ¿qué?
profetizando de Él. Dice la palabra allí en Filipenses que Él se despojó, dilo, sé qué. Se despojó de su gloria, se despojó de su manto de deidad, se despojó de su manto de rey, de Señor, de Dios, y se hizo hombre semejante a los hombres. Pero para poder llegar otra vez a la gloria, Él tenía que profetizar y hablar sobre dónde quería estar. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo sea glorificado. Te glorifique a ti. Y dice, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo viene la vida eterna a tu vida? Que conozcas a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo, esta palabra de conocer, es una palabra que trata de relación completa y total. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿A quién? Ahí está la vida eterna. Ahí está la vida eterna. ¿Y sabes qué estaba profetizando? Dice, yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, pues, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve. ¿Cuándo? ¿Antes de qué? Glorifícame con esa gloria que tuve. ¿Cuándo la tuvo? Antes de la fundación del mundo. Dice, ¿qué seguridad tienes? Y mira lo que ora Jesús por ti. Dígale, junto a esa oración es por mí. Dígale, junto a esa oración es por mí. Esto que habla Jesús es por mí. ¿Está bien? ¿Qué dice? El 24. Léelo. No léelo tú. ¿Qué dice? Padre, ¿qué? Padre, aquellos que me has dado, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos que estén conmigo. Padre, aquellos que me has dado, quiero, ¿cuál es su voluntad? Quiero que donde yo estoy, también ellos que estén conmigo. Amén. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. ¿Sabes? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿qué? Ellos también, ¿qué? Estén conmigo. ¿O van a estar? ¿En qué tiempo está? Estén, dilo, ¿qué? Presente, dilo, presente. Donde yo estoy, ellos estén. Dilo, yo estoy con Jesús. Yo estoy en Jesús. La gloria que tiene Jesús es la misma gloria que yo puedo ver. Amén. ¿Sabes? Puede haber algo más maravilloso, una revelación más maravillosa que tú puedas tener. Estar en la presencia misma de Dios. Dime, ¿con qué lana lo compras? ¿Con qué obras lo puedes hacer? ¿Con qué sacrificios puedes llegar ahí? ¿Sabes? Es por gracia. ¿Para qué? Porque todo es obra de Él. ¿Para qué? Para que nadie tenga la gloria, sino nada más Jesucristo. La gloria que me diste, quiero que ellos también vean esa gloria, para que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Tienes futuro. Tienes futuro. Tienes futuro. Dígale junto, tienes futuro.
Cuando una persona ya no tiene futuro, ya no hay entusiasmo, cuando una persona ni siquiera se da cuenta, cuando no hay futuro, cuando no hay entusiasmo, cuando no hay visión, cuando no hay propósito para la vida de la gente, esa gente vive en depresión. ¿Tú quieres vivir en depresión? ¿Tú quieres en la vida levantarte por algo? Mira, quiero que te levantes aún por las garnachas, pero levántate por algo, con un sueño, con una visión, por unos tacos cuando menos, pero levántate y ponte duro, ¿me entiendes? Y rápido a decir, ¿sabes qué? Hay un propósito para mi vida, tengo vida y tengo un sueño, y ese sueño es alcanzable, y ese sueño lo voy a alcanzar. No me voy a quedar en la historia pasada, no voy a quedar en los triunfos pasados, voy a ir a nuevos triunfos, a nuevas victorias, porque Dios es un Dios de movimiento y hay profecías sobre tu vida para alcanzar cosas grandiosas. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ver lo que dice Hechos 2. Moisés hablaba en el Antiguo Testamento y decía, ojalá todo el pueblo fuera profeta. No podía, porque el pueblo se desbalagaba y no podía oír la voz de Dios. Y no venía el Espíritu Santo sobre todos, venía sobre ciertos profetas, a ellos se les hablaba y ellos eran los que escribían. En el Nuevo Testamento hablaba Jesús y decía, de cierto os digo, pero tampoco se entendía mucho. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de la llegada del Espíritu Santo, sucedió algo maravilloso. Porque ahora tú tienes una opción grandiosa de cambiar tu mundo, de cambiar la historia de tu familia, de pérdida, de enfermedad, de miseria, de pobreza. Y tienes ese poder y esa situación en tu boca y en tu vida para cambiar la historia de todo lo que ha sucedido a través de los siglos. ¿Sí o no? Tú puedes cambiar la historia de tus hijos, de tus nietos, bisnietos, tataranietos. Pues dice la palabra que vendrá bendición hasta 1000 generaciones. Y yo declaro que esa bendición llegará a 1000 generaciones de los Acero. Di tu nombre, di tu apellido. Llegará esa bendición a 1000 generaciones de los Hernández, porque ese es el apellido que más hay. A ver, levante la mano los Hernández. Bastantes Hernández, está bien. Bueno, ¿qué dice aquí en el libro de los Hechos 2? Dice que estaban Pedro y toda la gente orando en el aposento alto. Dice, poniéndose en pie con los 11, Pedro alzó la voz diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están borrachos, no están ebrios, como ustedes suponen, porque cuando llegó el Espíritu Santo les pegó tan fuerte que parecían borrachos. Salud. Puesto que es hora tercera del día, mas esto es lo dicho, dilo, mas esto es lo dicho, ¿por quién? Por el profeta Isaías, mas esto se profetizó, para que pudiera llegar esto se tuvo que profetizar. ¿Lo entiendes? Sí. Me han dicho que no les diga, ¿lo entiendes? Me han dicho que les diga, ¿me explico? Para que hable yo decentemente. Pero quiero decirte, ¿me entiendes? ¿Sí lo entiendes? Sí. Dice aquí, mas esto es dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas se volverán profetas. Profetizarán, dilo qué. Profetizarán, dilo qué. Profetizarán. ¿Qué más? ¿Qué harán? ¿Cuándo sucederá eso? Cuando sea derramado el Espíritu Santo. Cuando es derramado el Espíritu Santo, sabes que entra el poder, porque tú puedes tener la palabra en tu mente, en tu corazón, pero esa palabra está ahí estática. Pero cuando viene el Espíritu Santo vivifica la palabra y esa palabra entra en vida, en vigor, se vuelve hiperactiva, se vuelve real y se vuelve verdadera. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo y tú hablas la palabra, esa palabra sucede lo que tú digas. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Andas soñando sueños? Que sí que andas medio ancianito.
De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Dios dice: he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca para que derribes, para que desarraigues, para que quites, para que siembres y para que edifiques. Amén. La palabra de Dios ahora está en ti. La palabra de Dios tú la tienes en tu boca, en tu corazón. Y si el Espíritu Santo está contigo, esa palabra es una palabra de vida para los que están en muerte. Es una palabra de resurrección para todo lo que se está acabando. Es una palabra de vida que vuelve a traer florecimiento a las cosas que están acabadas. Es una palabra de renovación. Es una palabra de edificación, de grandeza. Con esa palabra puedes tú decidir. Dilo: puedo yo decidir cuántos años voy a vivir, qué tan próspero quiero ser, qué tan santo quiero ser, qué tan inteligente puedo ser. Porque sabes que yo profetizo, dilo: yo profetizo y hablo vida sobre las cosas que están muertas. Ya terminé. Amén. Yo puedo estar aquí. Estamos aquí cada 8 días y los miércoles también. Estamos dándote la palabra. Pero esa palabra, si tú no la pones por obra, si tú no la edificas, si tú no la pones en tu corazón, de nada sirve. Y nada más estamos perdiendo el tiempo, ¿ok? Pero tú tienes que edificarte en la palabra de Dios. Tienes que ponerla por obra. Tienes que verdaderamente ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores de la palabra. Amén. Ezequiel, por último, Ezequiel 47. No, Ezequiel 37. Ya lo tienen ahí, es importante esto. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. ¿Dónde lo llevó? De Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra, y por cierto, dice, secos. Dilo: ¿cómo estaban? Secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor, nunca he visto que unos huesos vivan. ¿O sí? ¿Tú has visto huesos que vivan? Pues solamente en el caldo tlalpeño, ahí sí como que agarran sabor, ¿no? Pero de otra manera, ¿vivirán los huesos? En el puchero, ¿no? Me dijo, entonces, ¿qué le dijo? Si hay algo muerto, dice, profetiza. ¿Qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra de Dios. ¿Huesos secos qué? Imagínate unos huesos. Los huesos no tienen orejas, no tienen oídos, no tienen tímpano, pero les dice: escucha, huesos secos, la palabra de Dios. ¿Sí? Así dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabrás que yo soy el Señor. ¿Sabes? Háblale a lo que está seco. Háblale la palabra de Dios. Y miré y profeticé, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre de ellos, y carne subió en la piel y cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. ¿A quién le estaba hablando? A una persona. Dile: ¿a quién? ¿A una qué? Tú háblales, tú diles
Lo que está muerto puedes hablarle, puedes decirle, escuche lo que está muerto, palabra de Dios, y háblales que venga vida sobre lo que está muerto. Hijo de hombre, dice, háblale, dile. Y me dijo, profetice espíritu, profetice hijo de hombre, y di al espíritu, así dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y yo profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron en pie, y fue un ejército en gran manera. ¿Tú crees que esta palabra es un cuento? ¿Crees que pueda suceder? Dice, háblale a lo que está muerto. ¿Tu matrimonio está muerto? Háblale a tu matrimonio. ¿Tu hijo anda en drogas? Háblale la palabra de Dios a tu hijo. ¿Tu situación financiera está quebrada? Háblale a tu situación financiera y dile, escucha, situación financiera, la palabra de Dios. ¿Hay deudas en tu vida? Háblale a tu deuda. La deuda es un espíritu, la pobreza es un espíritu, la enfermedad es un espíritu. Háblale a ese espíritu que oiga la palabra de Dios y el espíritu de deuda muera y venga la vida de Dios a tu vida. Amén. Dice, en el 12, por lo tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Qué dice? ¿Yo abro qué? De vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré otra vez a la tierra de bendición. ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres habitar? ¿Dónde quieres estar? ¿Sabes qué? La decisión es tuya. Dios te pone siempre delante de ti la bendición y la maldición. Dice, mira, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Escoge pues ¿qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Yo escojo la vida, dilo, yo escojo la vida. Yo escojo la vida para que vivan yo, para que yo pueda vivir y mi descendencia. Y mis hijos, mis nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Sabes qué? Yo lo escojo. Es una decisión. Esa decisión es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vida. La voluntad de Dios no es muerte. Él no comulga con la muerte. Él venció la muerte por ti. Él venció la maldad y el pecado por ti. Amén.